De nuevo te doy la bienvenida a mi canal, a tu canal, Vivir Mejor con Arabela, mímate con mucho amor propio. Dicho esto, que siempre va a ser el inicio de nuestros encuentros, siempre que tú quieras estar ahí, al otro lado, me encanta saber que estás ahí, me ves, me sigues, me escuchas y me hace una enorme ilusión pues preparar estas cosas con mucho cariño para todos vosotros los que estáis al otro lado. Empezar por un poquito contaros sobre qué va el tema energía, ya que os preguntaréis, bueno, pues habrá gente que ya sepa, la mayoría seguramente que sí que lo sepáis. No es tan desconocido, aunque algunos diréis, bueno, pues yo no quiero saber nada, pero quizá luego ya lo entenderéis que no es tan desconocido. Cualquiera seguramente ha oído hablar de yoga, ha oído hablar de que el yoga se basa un poquito en una creencia que son pues los chakras, el prana, que es la energía vital del cuerpo y demás. Pues va un poquito en esa línea, o sea que tanto miedo, quiero decir, a hablar de esas cosas tan tabú, pues no hace falta, porque en realidad viene a ser lo mismo que otras áreas que lo tratan con total normalidad sin darle esa tonalidad de místico, en fin. Entonces vamos a normalizarlo y a hablar de ello como una cosa de que, bueno, simplemente es que otras culturas lo ven desde otro punto de vista, ni más ni menos, y lo vamos a estudiar y a aprender aquí, a valorarlo y a entenderlos, ya que son seres humanos como nosotros, solo que viven en otra parte del mundo, que también me veréis desde esa parte del mundo y diréis, pues seguramente tenemos mucho que aprender de vosotros, de los que viváis en esa parte del mundo. Entonces, bueno, pues yo aquí vengo a avalar eso, a afianzarlo y a defenderlo, como una tesis, como una teoría, como un estilo de vida que me parece que es saludable por encima de todo y que merece la pena conocer, probar y bueno, integrar finalmente. Desde luego, sí que yo lo hice personalmente y lo integré. Para mí me resultó muy beneficioso y lo recomiendo encarecidamente que lo conozcáis y que lo integréis. Entonces vamos a empezar un poquito por conocer la historia breve de Reiki. No es ni más ni menos que un japonés llamado Mikao Usui, que en sus estados meditativos, en un retiro espiritual, una meditación muy plena y profunda, alcanzó una visión, llámalo como quieras. Él descubrió este gran descubrimiento, como lo que demostró ser, que es la energía sanadora a través de la imposición de las manos, ¿vale? ¿En qué se basa? Él concibió el Reiki como un sistema de armonización natural, combinando la búsqueda de la elevación espiritual con la sanación energética, ¿vale? Que tú, a través de la meditación, eleves tu espiritualidad, te conectes cada vez más, mejor y más profundamente, aprendas a controlar tu mente, tu cuerpo y, a través de ese control cada vez más y cada vez mejor, pues aprendas a autosanarte, por así decirte, a autorregularte, que al fin y al cabo no es más que eso. Y él basó todo ello en unos principios que son 5, los resumió en 5, y el método se basa en estos principios, que los introdujo en un principio para que los recitara
cualquier persona como una práctica diaria, ¿vale? Como un estilo de vida, una forma de vivir que integraran esos 5 principios al inicio del día y que intentara llevarlos a cabo a lo largo de todo el día, ¿vale? Entonces, bueno, pues estos son los me voy a poner por aquí para que lo podáis ver. Los 5 principios de Reiki son, la verdad que son maravillosos. Cualquier persona que los conozca, y si no los conoce y le mueve el hacerse bien a sí mismo y el poder vivir en paz, en armonía consigo mismo y con su entorno, busca la paz, busca estar bien, seguramente pues le encuentre todo el razonamiento, todo el sentido del mundo. Entonces, estos 5 principios es solo por hoy, es decir, que te lo digas solo por hoy, pues no me enfadaré, pues voy a tratar de no enfadarme. Simplemente voy a hacer todo lo posible que en cualquier situación que me ocurra hoy, no me lo voy a proponer a largo plazo, sino cada día proponérmelo a largo plazo, ir de poco en poco. Solo por hoy no me voy a enfadar, no sé mañana, pero por hoy voy a intentar no enfadarme. Solo por hoy no me preocuparé, quiero decir, en demasía, no es que no solucione un problema si lo tengo, vamos a aclarar eso. Quiero decir, no me preocuparé por aquello que no puedo resolver hoy, que no depende de mí, que no puedo hacer nada para solucionarlo, o sea, que no le voy a dar vueltas al coco para nada, que voy a dejarlo y a soltarlo al universo. Ya se resolverá si se tiene que resolver algún día, ¿vale? O sea, lo voy a dejar y a soltar, no me preocuparé. Solo por hoy seré agradecido, bueno, pues ¿quién no tiene algo que agradecer? Malo será si no tenemos nada que agradecer, quiero decir, que oye, habrá seguramente personas que me digan, pues yo es que tengo tantas cosas malas en mi vida, sí lo tendrás, seguramente, muchas, porque seguramente si buscas estar bien es porque hay algo que no va bien, que hay cosas que están mal en tu vida, pues posiblemente, y no pasa nada, hay que tratar de solucionarlas, para eso estamos aquí, ¿no? Pero vamos a intentar dejarlas un poco de lado y a ver las que sí que están bien. Vamos a intentar buscarlas. Y si no las encontramos, vamos a intentar rebuscar más en el fondo, que seguro que encontramos alguna por la que estar agradecido. O simplemente por estar vivos. Porque no nos ha pasado nada y hay otras personas que les han pasado 1000 desgracias. Porque a lo mejor pues tienes un techo y otros no lo tienen, ¿no? Porque tienes comida para hoy, o porque tienes trabajo, o porque tienes unos hijos sanos, o porque tienes unos padres que te quieren, una familia bonita, o porque tienes unos amigos maravillosos, 1000 cosas, o porque tienes una salud de hierro, no tienes lo demás, pero tienes salud, o porque hay que buscar algo para ser agradecido. Y aún así, si no lo encontraras, hay que agradecer también por adelantado, por lo que vendrá. Pues voy a agradecer por lo que el universo me va a mandar, porque yo confío de que así será. Pues también trabajaré honradamente, solo por hoy trabajaré honradamente. A eso se refiere con, bueno, pues en tu trabajo que seas asertivo, que con el compañero te trates de ayudar, de decir las cosas desde una manera pues más correcta, bien, trates, bueno, pues la comunicación sea correcta y amable, y bueno, y no intentes, ganar a cualquier precio. Si te dedicas al comercio, tienes un negocio, que lo ganes honradamente, que digas las cosas honradamente y ganes honradamente aquello a lo que te dediques, que el dinero venga de forma honrada, seas honrado. Y lo de solo por hoy seré amable. Ser amable es una cosa que mucha gente piensa, ¿por qué voy a ser amable con los demás? ¿Por qué que no le voy a dar los buenos días a la vecina? Porque pues no, es que estás muy equivocado. Solo por hoy ser amable con los demás es ser amable contigo mismo. Ser amable contigo mismo es
Decirle buenos días a tu vecina, decir, hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues es que es hacerte un bien a ti mismo, porque esa sonrisa que tú pones en tu cara te da, pues dentro de tu cuerpo también, a nivel físico, se producen una serie de cosas que, bueno, se liberan una serie de hormonas poco a poco, pues la serotonina y demás, que son hormonas del bienestar. Solamente con ese estado de, bueno, pues tú cuando haces el bien, haces algo que luego las personas, el feedback, te responden, la comunicación, seguramente que te respondan bien, ya te lo digo yo, aunque no le vas a impactar tanto, que seguramente que te respondan muy bien. La mayoría de las veces ocurrirá. Pues ser amable con la cajera del supermercado, con el conductor del autobús, con la gente que te cruzas por la calle, con tus compañeros de trabajo o tu jefe. Quiero decir que, bueno, ser amable, al fin y al cabo, no cuesta dinero, no cuesta nada y proponérselo es barato, es bien fácil. Solo hay que proponérselo, como dice Mikao Usui. Luego explicar que también el Reiki viene de la palabra japonés, japonés Rei, espíritu universal, bueno, lo he resumido, aunque luego tiene multitud de connotaciones. El Ki es energía vital. Pues Reiki significa energía vital universal y es una terapia japonesa que mediante la imposición de manos, el Reiki, busca canalizar y equilibrar la energía del cuerpo para promover el bienestar físico, mental y emocional. La práctica se basa en la creencia de que los bloqueos y desequilibrios del cuerpo, ¿vale?, en el flujo de energía vital, puede causar dolencias y el Reiki intenta eliminarlos para estimular la capacidad de autocuración del organismo. Así que este Mikao Usui nos vino a dejar un legado que fue un gran descubrimiento y la verdad es que sencillamente no hay más que pensar en una madre a su hijo, una hembra, un animal a sus cachorros. Solamente con el gesto del amor, la caricia, pues cura a su bebé, a su cachorro. Pues esto es lo mismo, la energía del amor, el querer ayudar a alguien, al prójimo, esa energía que se crea desde el amor a querer ayudar a alguien, a quererlo de verdad, es el amor genuino hacia otro ser, ¿vale?, para que tenga bienestar, pues se crea una energía que difícilmente puede hacer daño ninguno, todo lo contrario, y es que solamente con la fuerza que lo mueve, el amor mueve montañas. ¿Quién no ha oído decir eso? Cualquier médico, cualquier psicólogo te lo puede corroborar, o los niños que son tan sensibles te lo pueden decir. El beso de mamá me ha curado, el abrazo, pues es que claro que sí, pues claro que lo cura todo. El amor lo cura todo, entonces es esa energía la que cura, en realidad. El querer ayudar a otra persona con esa energía tan fuerte que es el amor, la del amor universal, la del espíritu y la energía vital que lo mueve todo y lo es todo de la fuente, el poder darlo, tener esa capacidad de dárselo a otro, simplemente con ese hecho de que salga de ti para ayudarle, le ayudas y esa persona lo recibe así. Por tanto, si tú impones las manos con esa intención, desde luego, pues también luego él inició con unos símbolos de Reiki y demás, pues tienes muchas posibilidades de poder ayudar a los demás, ayudarte también a ti mismo, si desde ese amor propio también te intentas ayudar con autosanación, hacerte auto-Reiki. Luego podemos ver los colores del aura, que bueno, esto no vamos a entrar mucho en detalles, solamente quedarte que bueno, luego el rojo, el naranja, amarillo, verde, azul, violeta, rosa, blanco y dorado son un poco
todos relacionados, digamos, hacia lo positivo, y los 3 que son más, digamos, que tienen que ver con que la persona se supone que en su campo áurico, en su flujo de energía tiene algún bloqueo por algún lado, pues puedan ser estos 3 de color gris, negro y marrón o parduzco. Sería malestar físico o mental, las depresiones, confusión, estrés, negatividad. Pues el negro, discordia, odio, malas intenciones, protección frente a energías negativas, en fin. Pues el parduzco, pues energías bajas, dolencias, confusión o malas intenciones, consideraciones importantes. Pues estas todas son pues energías de baja frecuencia. Aquí podemos ver una foto de pues lo que es el campo áurico con todo lo que son los chakras y las auras, como se verían, como un halo que envuelve el ser, un halo de luz. Y estos también se les llaman los cuerpos sutiles, que son las envolturas pues no físicas de un ser humano, que coexisten con el cuerpo físico, ¿vale? Coexisten y se encuentran en diversas tradiciones filosóficas y espirituales, como el hinduismo y el yoga, que es lo que dijimos al principio, ¿vale? El yoga y el hinduismo. El cuerpo etérico, que es conocido como el doble etérico, o envoltura de la fuerza vital, Pranamaya Kaspa, que se considera cosa, que lo he dicho mal, al final estas palabras te hacen confundir, y se considera un reflejo energético del cuerpo físico. A menudo se visualiza como una luz dorada o semitransparente a su alrededor. El cuerpo emocional, relacionado con las emociones y los sentimientos, a menudo se considera un cuerpo energético que puede verse afectado por las vibraciones y el sonido. El cuerpo mental, ligado a los procesos de pensamiento, intelecto, la percepción, a menudo se describe como la envoltura de la mente. Manomaya Kosa. Y el cuerpo causal, en algunas tradiciones que se describe, yo es que aquí, claro, lo llamo el cuerpo energético, más bien. Bueno, se le describen como un cuerpo aún más sutil. El ego, el alma que contiene la emoción y la información energética del individuo. Y los cuerpos superiores, que es el espiritual, el mejor de todos, vamos, el yo superior, yo diría, el yo soy. Algunas tradiciones hablan de estos cuerpos sutiles, el cuerpo de luz o el cuerpo causal, que es el que veníamos diciendo aquí, pues el energético, que es al final el mismo que el espiritual, que coexisten, es el yo soy, el yo superior, que es el que en realidad es tu conciencia más absoluta, la que lo sabe todo. Esa conciencia que es el yo soy es la sabiduría interna que reside dentro de ti, y no es ni más ni menos que tu yo interior que te habla, que te dice pues esas corazonadas de decir, uy, es que lo sabía yo, que esto, es que lo presentía. Esas cosas te las dice tu yo interior, que existe. Lo que pasa es que nosotros lo solemos banalizar y decir, me lo ha dicho un pajarito. No es un pajarito, esas cosas existen todos los días, nos topamos con ellas todos los días. Sabía yo que es que esto lo presentía. Pues ¿quién no le ha pasado eso? Es que así de veces. Pues no es ni más ni menos que tu propia sabiduría interior, esa corazonada que tienes, es esa sabiduría que todos la tenemos, y la tenemos integrada. Lo que pasa es que no le hacemos caso, no la tenemos ahí como apartada, fuera. Bueno, ¿para qué voy a hacer yo caso a eso? No, pues hay que hacer caso a esas cosas, hay que aprender a escucharlas, a integrarlas. Por eso en los estados meditativos, ese yo superior, si lo ejercitas, te va hablando cada vez más. No es que te vaya hablando porque no oyes voces, sino que aprendes a escucharte a ti mismo, ¿vale? A conocerte mejor, y desde conocerte mejor
tu ser te habla, pues es que me gusta esto, o es que en realidad no quiero esto, y ya es cuando te dicen las cosas, porque a lo mejor hasta entonces no te das cuenta que estás atrapado en una relación en la que no quieres estar, o que estás en un trabajo que no quieres hacer, o que estás en una situación que no quieres soportar más. Pues ese yo interior, si tú lo trabajas, te acabará diciendo, pero vamos a ver, que puedes solucionar esto, sal de ahí, haz esto, haz lo otro. Ni más ni menos, es eso, tu voz interior que te va guiando, te va pues, poniendo en el camino correcto. Aclarado esto, vamos a por los chakras y bueno, pues esto seguramente que os suene a la mayoría de vosotros. Ya sabéis que también luego hay técnicas que también vienen un poco por el rama de la medicina y demás, que son la acupuntura y luego la medicina tradicional china, que son las ventosas chinas, como ya os comenté, que también me fascina y demás, que trata un poco de la base, ponen la base en un mapa energético del cuerpo humano, en el que tiene un flujo y un circuito energético, como si fuese un circuito pues, de luz, ¿no?, que consta de interruptores de energía, de puntos de energía, donde son como llaves que se cierran, se apagan como de la luz. Entonces, bueno, pues si una luz está apagada, está bloqueada, pues por ahí ya no corre, no entra la corriente eléctrica. Bueno, en este caso el flujo de energía, como no pasa, pues claro, lo demás no se nutre, pues claro, se apagan cosas y no va bien. Así que hay que abrir esos centros, por eso la acupuntura se basa un poco en esto, en abrir esos flujos de energía, en abrir esas llaves, y las ventosas chinas basan su teoría en más o menos lo mismo, para que lo entendáis. Pues estos chakras es lo mismo, estos chakras tienen que estar desbloqueados y que haya un flujo de energía. Ese flujo que lo conecta todos los 7 chakras, los mayores, porque luego tenemos muchos más, pero no vamos a entrar ahí. De momento os presento estos más grandes, ya os vale con eso por el momento. Y bueno, pues tiene que haber un equilibrio entre esos chakras, que fluya el flujo de energía y que los desbloquee para que estemos en armonía en todos los aspectos. Y estos 7 chakras están pues así posicionados, como lo veis aquí, pues el de la raíz, que es el Muladhara, yo tengo, que está relacionado con la seguridad, la estabilidad, el sacro, Svadhisthana, yo deseo, el placer, la creatividad, el plexo solar, Manipura, yo puedo, o sea, el poder personal, la autoestima, todo eso. El corazón, el Anahata, el conocido, que está relacionado con el amor, con yo quiero, las emociones y todo lo que tiene que ver con eso. La garganta, el Vishuddha, que yo hablo, ¿vale? El saber expresarse, comunicarse con asertividad, pues con claridad, decir lo que piensas, de tal manera que no le parezca mal a nadie, que sepas comunicarte, ¿vale? El tercer ojo, Ajna, que cada uno lo pronuncia de una manera, y yo comprendo es más bien relacionado con la sabiduría, la intuición, pues la comprensión del ser un poco más compleja, ¿no? Son gente la gente que tiene apertura del tercer ojo es gente muy intuitiva y con una espiritualidad ya muy trabajada y muy abierta. Y el séptimo, el de la corona, el yo soy, es claramente una persona muy elevada espiritualmente, la que está conectada con su yo superior, en constante conexión, vive así y sabe perfectamente conectarse cuando lo necesita y está en constante conexión con su yo superior, y le dicen en todo momento por dónde tiene que ir, qué es lo que tiene que hacer, por dónde se tiene que defender, qué es qué decisiones tomar, qué decir, qué no decir, bueno, en fin. Es una persona pues muy elevada espiritualmente, muy avanzada. Entonces, ahora os hablaré un poquito de otra técnica que también
bueno, no me quería dejar en el tintero porque los chakras, en realidad, para que entendáis, son centros energéticos. Me he saltado esto y quiero volver para atrás para aclararlo. Son centros energéticos, chakra viene de, pues la traducción es rueda, centros energéticos, ruedas, ubicados a lo largo de la columna vertebral, como lo que veis, ¿vale?, en el cuerpo humano, originados por la filosofía oriental, como ya dijimos, que están también en la hindú, en la oriental, en muchas culturas. 7 principales como puntos de recepción y transmisión de la energía vital, el prana, lo que dijimos que también están presentes en el yoga, que sí que lo tienen muy integrado y de hecho lo trabajan mucho, influyendo en el bienestar físico, mental y espiritual. Por eso ese equilibrio que tenemos que alcanzar a través de pues todos estos cuerpos, todo esto que al final viene siendo lo mismo, que es lo que decimos, alcanzar el equilibrio. Cuando estos centros están desequilibrados o bloqueados, pueden manifestarse desajustes en la salud, mientras que su apertura y equilibrio se asocian con una vida más plena y conectada. Es lo que decimos, el bienestar pleno, el equilibrio. Todos queremos eso. ¿Quién no quiere eso? Pero hay que trabajarlo, hay que ponerse manos a la obra, indagar ahí donde no nos gusta, pero hay que buscar ahí en el baúl ese para hacer orden. Nadie le apetece ponerse a limpiar la casa, pero es que hay que hacerlo. Nadie le apetece limpiar el trastero, pero es que hay que ponerse con el trastero, porque si no te pones con el trastero, nada puedes hacer, nunca vas a conseguir alcanzar esa, siempre vas a seguir metiendo mierda, perdón por la palabra, encima, y suciedad, y nunca vas a ver la armonía. Entonces, en cuanto te pones a ello, coges el toro por los cuernos, una expresión muy española de aquí, pues te pones a ello y le pones ganas, pues al final todo sale rodado. Nunca mejor dicho, con estas ruedas que todo fluye y empieza a rodar, y en cuanto gira todo se armoniza. Y luego, por último, otra técnica que también seguramente os pueda sonar, el Ho'oponopono, es una técnica hawaiana, una práctica hawaiana de sanación, que fue descubierta por el doctor Len, le fue descubierta por unos en Hawái, por unos pueblos hawaianos, y trata de la reconciliación basada en el perdón. Ya hablaremos más detenidamente porque da para mucho rato. En el perdón y la responsabilidad personal, ¿vale? Es decir, de tus propios actos. Se enfoca en la limpieza de pensamientos y emociones negativas a través de la repetición de 4 frases clave. Y aquí las menciono: lo siento, perdóname, gracias, te amo. Es decir, el perdón, el pedir perdón, el dar las gracias, ser agradecido, y el amor, te amo, la expresión de la emoción como tal, el sentimiento del amor, pues crea el decirlo, el simple hecho del decirlo, pues al final crea una gran energía que mueve montañas, diría yo. Es que lo puede todo y hace milagros. Realmente se han visto muy buenos resultados en la gente que practica este tipo de práctica, que no es más que una práctica. Su objetivo es lograr la paz interior y sanar la conexión con uno mismo y con los demás. Así que, llegados hasta aquí, como no podía ser de otra manera, os doy las gracias por estar aquí conmigo, y una vez más por verme, por escucharme. Y si te ha gustado el contenido, ayúdame dándome un like, escribe tu comentario, pregúntame, dime qué te ha parecido, puedes escribirme en qué puedo mejorar si es que lo necesitas expresar así. Yo estaré encantada de leerte, de escucharte, y pues un like, un comentario, suscríbete al canal para ver más vídeos. Voy a colgar meditaciones en los próximos días,
Así que, bueno, espero verte pronto, si así lo quieres, si tú quieres estar aquí conmigo, del otro lado. Me hará muchísima ilusión volver a verte muy pronto. Gracias de nuevo por estar ahí y te espero. Besos. Cuídate mucho, mímate con mucho amor propio desde Vivir Mejor con Arabela. Besos. Gracias.